60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. 6 asambleístas expulsados, un nuevo presidente en la CONAIE, y un movimiento indígena cada vez más fracturado. Cecilia Baltázar, una de las legisladoras sancionadas por traición, nos habla de su voto a favor de las leyes claves del gobierno. ¿Decisión consciente o cálculo político? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña justamente Cecilia Baltázar, asambleísta expulsada de Pachacútec. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Un cordial saludo a cada uno de los ciudadanos del territorio nacional. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos y empezar, quisiera saber cómo vivió personalmente el proceso de este Congreso de la CONAIE, donde se decidió pues expulsarle junto con otros 5 asambleístas por traición al votar a favor de iniciativas del gobierno de Daniel Noboa. ¿Fue impulsado más por presiones políticas o por un mandato de las bases? ¿A qué se debió? Bueno, hay que hacer un análisis respecto de la resolución. Desde las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades hay un principio básico de que se pueda escuchar a las partes en conflicto. En este caso vimos que solamente 2 o 3 asambleístas de Pachacútec pudieron dar su versión y nunca jamás se nos convocó ni se nos escuchó a los 6 asambleístas que desde la CONAIE a través de esa resolución fuimos expulsados. Entonces, frente a no haber existido un debido proceso, el derecho a la defensa, podemos decir que esa decisión debe ser revisada a fin de que no se vulneren los derechos de nosotros como asambleístas representantes de las distintas provincias del Ecuador. Ahora, por otro lado, hay que aclarar que esa resolución pasa cuando ya esté prácticamente conforme al debido proceso. Estos tipos de resoluciones pasan a Pachacútec para que en esa instancia las autoridades puedan tomar la decisión correspondiente a la normativa. Y mientras tanto, ¿qué sucede, Cecilia? Mientras tanto, ¿qué sucede? ¿En qué queda usted? Sigo siendo asambleísta de Pachacútec. Mientras tanto, seguimos legislando y fiscalizando junto al pueblo. Es más, a pesar de que pueda corregirse, pueda ajustarse y puedan notificarnos, en mi caso, como Cecilia Baltázar, al haber sido dirigente de comunidad, dirigente del movimiento indígena y campesino de Tungurahua, y conocer exclusivamente la vida de la organización política, pues no seré nunca jamás retirada, seguiré siendo parte de la CONAIE, seguiré siendo parte de Pachacútec. Por eso hemos dicho hoy a día lunes, seguimos siendo asambleístas de Pachacútec, seguiremos trabajando por el bien colectivo, las decisiones en mi caso. Entonces, ¿qué intención tendría su expulsión? Porque se habló de expulsión. ¿Qué sentido tendría exponerla si legalmente no la pueden expulsar? Tiene que esperar un proceso. Es una decisión política. Hay que entender que la CONAIE es una instancia a nivel de las organizaciones, es la suma de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador. Lamentablemente para esta resolución no se escuchó a todas las autoridades de los pueblos y nacionalidades y se escuchó solamente a ciertos asambleístas. Por lo tanto, es una decisión que más bien debe ser revisada. Y este pronunciamiento, obviamente, para que surta los efectos legales y jurídicos en el marco de la seguridad jurídica que reza la Constitución de la República, debe ser observada en Pachacútec y generar las acciones o los mecanismos necesarios dentro de esa institución, dentro del movimiento político. Pero ¿qué considera usted al haber votado, qué le dice su conciencia, al haber votado junto al oficialismo y luego terminar con esta situación? ¿Fue una muestra de autonomía legislativa o una apuesta conveniente por alinearse con el gobierno de Noboa, aún sabiendo que esto tendría un costo político a la interna?
una muestra del respeto a la decisión colectiva. Dentro de los sistemas indígenas debe haber un análisis para la sanción desde el momento cero. El momento cero en donde los 9 asambleístas dijimos que íbamos a caminar con la línea oficialista. Luego los votos tienen que ver exclusivamente con la demanda de la provincia de Tungurahua. ¿Qué quiere decir? En mi proceso electoral, mis votantes señalaron necesariamente la generación de legislación para fortalecer el sistema de seguridad, para garantizar el derecho a la vida, a la propiedad privada, a la propiedad colectiva en la provincia de Tungurahua y en el país. Entonces, no es un tema de cálculo político o caerle bien a alguien o de pronto una alianza superficial, sino una alianza que dé respuesta a la provincia de Tungurahua y el país. También el tema de la ley de inteligencia, también la ley de eficiencia pública, porque cuántos ciudadanos ecuatorianos se quejan el día de hoy por la mala atención en los centros de salud. Hay necesidad de evaluarles. ¿Cuántos ciudadanos se quejan del sistema de educación? Hay que evaluarles. Pero hablando ya dentro de la estructura de Pachakutik, que hemos visto que siempre promueve la unidad del movimiento indígena, su expulsión o su expulsión, digamos que usted la ha llamado política, ¿no? Pero el término es expulsión, porque eso fue lo que dijeron los líderes. ¿Qué tan democrático es en un movimiento el que se deshaga de esas voces disidentes que han sido ustedes? Justamente esa es la razón por la que las bases, en el caso mío de Tungurahua, me han llamado. Es decir, no puede jamás la CONAIE restringir derechos, porque en esta resolución no se habla de decir votamos a una persona. Al momento de hablar de expulsión de una asambleísta de Tungurahua, están dejando sin representación a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades políticamente hablando. Y entonces me han llamado a decir, por favor, Cecilia tiene el respaldo absoluto, pero también encárguese de socializar que hay una vulneración de los derechos de la provincia, es decir, y también el derecho, este principio fundamental del derecho a la defensa. Es decir, Cecilia, las bases, a diferencia de los dirigentes, ellos se sienten traicionados por los dirigentes, mientras que los dirigentes se sienten traicionados por usted. Se sienten no escuchados, es decir, se sienten más bien excluidos de este proceso que debe ser serio, que debe ser conforme lo rezan los principios y los valores del movimiento indígena y campesino del país, que es prácticamente buscar la armonía, buscar la unidad. Todo proceso debe culminar con un tema de retorno del diálogo, retorno de paz interno, retorno de coordinación. Y en esta resolución nos está buscando entonces estos temas que son fundamentales para las comunidades, pueblos y nacionalidades. Ese es el motivo por la que más bien convocaremos a los nuevos, nos uniremos los 6 asambleístas y pediremos que finalmente pues el nuevo Consejo de Gobierno pueda revisar esa decisión y luego pues que Pachakutik también internamente cumpla con lo que dice la Constitución, la seguridad jurídica, el debido proceso para que no se vulneren derechos. Ahora, Cecilia, con Marlon Vargas como nuevo presidente de la CONAIE, ¿ve posibilidades posibilidades reales de renovación o considera que su elección es simplemente un relevo para mantener la misma línea de enfrentamiento y exclusión que han mantenido justamente con ISA? De pronto podemos decir en las primeras decisiones, o al menos en los primeros pronunciamientos más bien que dio el nuevo presidente de la CONAIE, pudimos escuchar que señaló lo siguiente, que convoca a todos a casa adentro, sentarnos para poder limar asperezas, es decir, que llevemos a cabo un diálogo interno buscando siempre la unidad de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Y lo otro, señaló con claridad de que una vez que estemos fuertes podamos tener un diálogo con todos los poderes del Estado para poder exigir, reclamar el tema de los derechos colectivos establecidos en la Constitución. Desde ese punto de vista, por lo menos de lo que acabo de señalar el señor presidente de la CONAIE, puedo decir que estaríamos frente a un nuevo proceso de fortalecimiento de las organizaciones a nivel nacional.
con nuevos, incluso con nuevos miembros del Consejo de Gobierno que tendrán puntos de vista orientados a buscar la unidad, a buscar un tema de mínimos consensos. Entonces, al día de hoy tendría ciertas esperanzas, ¿no? Entonces sí, mantienen la esperanza de volver a hacer un movimiento unido, fuerte, con el nuevo presidente. ¿Quién era el que fomentaba ahí la desunión, la fragmentación? Porque de verdad que en los últimos tiempos Pachakutik pues se ha mostrado, y la CONAIE en sí, bastante distanciada de las bases o bastantes divididos los líderes por un lado y por otro. ¿Quién era el que dividía? ¿Isa tal vez? Eso es lo que van a tener que determinar luego de la reflexión y análisis los nuevos miembros del Consejo de Gobierno. ¿Pero usted qué cree, Cecilia? Ellos ¿Usted qué cree? sacarán a la luz, desde mi espacio, más bien ese criterio no pudiera dar, porque eso es competencia exclusiva de los miembros del Consejo de Gobierno, determinar quiénes son los responsables de generar tanta división, tantos grupos, y que en función de esa determinación también les corresponde llamar a todos los acusados y a todos los inocentes para que juntos podamos seguir construyendo. Pero a ver, Cecilia, ¿no le parece que es poco coherente que un voto a favor de leyes consideradas urgentes por el país sea castigado con la expulsión o se pretenda castigar con la expulsión? ¿No estamos ante una especie de autoritarismo ideológico dentro del movimiento indígena? Más bien, siempre hemos dicho, cualquier sanción o observación es bienvenida. Los votos son en función de un análisis y escuchar a los mandantes. Todo eso debe ser analizado para luego finalmente esta gran responsabilidad que tienen las nuevas autoridades de la CONAIE pueda generarse una resolución más amigable, más equitativa, justa ante todo, y que se demuestre realmente la búsqueda de la unidad. Usted ha dicho, Cecilia, que no es posible separarla a usted del movimiento ni tampoco de la CONAIE, pero en caso de que esta sanción avance e insistan con este tipo de separación, expulsión o lo que fuere, ¿planea usted buscar respaldo en otros bloques o formar parte de una nueva corriente política? No, siempre he estado como parte de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, impulsando procesos del derecho a la autodeterminación, a la defensa y protección de territorios y también los derechos de la naturaleza. Es decir, seguiré desde mi territorio, desde mi comunidad, pueblo, desde mi nacionalidad, luchando por la garantía de los derechos, y no, pues tampoco estaré para cambiarme de camisetas. Ahí sí pueden generar las resoluciones que sean necesarias desde la CONAIE o desde el Pachakutik. En mi caso particular estaré siempre en territorio, siempre del lado de los pueblos y nacionalidades. Pero hay otros 5 asambleístas de Pachakutik también que han sido tratados de la misma manera. Tal vez usted no, usted crea que va a seguir en Pachakutik y la CONAIE, pero hay 6 legisladores fuera y por la razón que sea, ya sea un cambio de liderazgo que no parece tener unidad o lo que fuera. ¿Cree que Pachakutik va a lograr fortalecerse en este nuevo periodo o se encamina a debilitarse más? Yo creo que se puede fortalecer, más bien, al menos la CONAIE primero, ya con estas nuevas autoridades, tendrá que buscar un proceso de fortalecimiento interno dentro de esta organización madre, sus 3 regionales, y luego con ese trabajo pues tendrá que sentarse con el movimiento Pachakutik, que es el brazo político, para poder participar en toda la estructura del Estado y desde adentro poder impulsar la construcción del Estado plurinacional. Entonces, creo que hay cierta esperanza por parte de las nuevas autoridades. Había compromisos de trabajar, escuchar, coordinar, garantizar derechos, y esperemos que así puedan ir cumpliendo paso a paso para fortalecer primero a nuestra gloriosa CONAIE y segundo a lo que corresponde al Pachakutik. Estaremos en todo caso atentos a ver qué sucede. Le agradezco mucho, Cecilia. Muchísimas gracias, un gran abrazo a cada uno de los ciudadanos ecuatorianos. Muchísimas gracias. Nos acompañó Cecilia Baltázar, asambleísta expulsada de Pachakutik.